Pues la semana pasada iniciamos lo que va a ser una breve serie, Manos y Pies. Y esto es en respuesta a la anterior Buenas Noticias. En Romanos, el libro de Romanos va describiendo la obra de Jesucristo y todo lo que es ahora en nosotros. Y lo va describiendo y desarrollando esas increíbles buenas noticias, el Evangelio. Y cuando llegamos a Romanos 12:1, es tiempo responder. Y el apóstol Pablo, que lo está escribiendo, inspirado por el Espíritu, nos lleva a esta reflexión. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta todo lo que hemos estado considerando que Jesucristo ha hecho, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De allí partimos. Dice que al considerar todo lo que Jesucristo ha hecho, tenemos que responder. Aquí lo traduce una adoración espiritual. Francamente, no es la mejor traducción. Otras traducen racional. Y eso es mucho más allegado, porque el original en griego es lógicos, que de donde viene lógica o racional. Nuestra adoración o respuesta lógica, racional, al considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es rendirnos, es ofrecernos como un sacrificio vivo. Ahora, como vimos brevemente domingo pasado, un sacrificio vivo, para el que lo estaba leyendo y entendía en el primer siglo, un sacrificio siempre estaba muerto. Se mataba el animal sobre el altar. Pero ahora es un sacrificio que tiene su aspecto muerto, pero ahora vivo. Y en el Evangelio encontramos esta dinámica, porque muero al yo, a mi ego, a mis derechos, mis deseos, mi antigua naturaleza, pero realmente empiezo a vivir como nunca antes, ahora con Jesucristo en mí. Dice que pongas tu cuerpo como sacrificio vivo, que nos habla de algo activo. Empieza en el corazón definitivamente, tiene que empezar adentro, pero luego se debe de manifestar en un servicio activo, en un servicio donde se ve. Ahora, con esa base vamos a continuar el día de hoy. Vamos a seguir en Romanos 12. Desde el versículo 4 quiero leer hasta el 11 antes de comentar. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. Esta frase es muy crucial. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y luego da algunos ejemplos. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y finalmente, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ahora, cuando se habla de ser miembro de una iglesia, de una congregación, temo que muchas veces se confunde con el concepto de membresía que hay en muchas cosas en la sociedad actual. Miembro de un club implica que tú pagas tu cuota y luego te da una lista de privilegios y derechos. Y algunos llegan con esta mentalidad y quieren aplicarla a la iglesia, pero así no es. Cuando la Biblia habla de la iglesia, una de sus comparaciones es la que acabamos de leer del cuerpo humano. Ser miembro
de la iglesia es como ser miembro de un cuerpo, una parte, dedos, manos, ojos, pies. Y allí es totalmente diferente el concepto. El ser parte de un cuerpo implica participar para un bien mayor para el cuerpo. No dependiendo del gusto de cada parte, sino de la cabeza, que es Cristo. Y buscar entonces estar activos como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora dice, como ahorita enfaticé en el versículo 6, tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Diferentes habilidades, talentos. De hecho, ahí da unos ejemplos. No son todos, no pretende dar una lista completa, pero nos da algunos ejemplos de dones o talentos, habilidades que Dios da, y los da junto con una carga, una pasión, un anhelo en nuestro corazón para usarlos. Y son diferentes, son muy variados. De hecho, esto se enfatiza aquí y en 1 Corintios 12, donde también habla mucho del cuerpo. La variedad, la diversidad. Así como en el cuerpo hay distintas partes haciendo distintas funciones, así nosotros hay distintos talentos con distintas tareas. Y esto nos debe de eliminar la tendencia a la comparación y competencia. Porque no estamos compitiendo, porque hay un solo cuerpo, una sola cabeza, Jesucristo, y queremos honrar sus deseos, no los nuestros, los suyos, pero la función o tarea de cada uno va a ser variado. Entonces, ¿cómo me voy a comparar con alguien que tiene una gracia diferente? No la gracia que nos salva, pero en el sentido del poder capacitador de Dios. Él dio gracia diferente, dio talentos diferentes, tareas diferentes. Entonces no hay un punto de comparación. Yo no debo de menospreciar ni a mí mismo ni al otro, ni mi papel dentro del cuerpo. Yo debo de dar gracias a Dios por la tarea que me ha dado, ni debo menospreciar al otro por la tarea que Dios le ha dado a él. Si el otro no está cumpliendo, eso es entre él y Dios. Yo ni puedo saber. De hecho, si notan en la lista, habla de compasión, de dar, de dirigir, de enseñar, pero no viene juzgar. Algunos piensan, le añadieron ahí, sí, y el de juzgar, hazlo con celo y eso me tocó a mí. No viene porque solo le toca a Dios, ¿sí? Entonces dejemos de competir, de comparar, y más bien seamos agradecidos y fieles con lo que Dios nos ha dado. Ahora, hay una tendencia natural humana de darle como que más importancia a lo muy público y visible, pero esto no es bíblico. Algunos, ¿verdad? De alguna manera quieren estar en la plataforma, y aquí es interesante. Corintios habla de algo así, dice: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. El ojo representando una parte del cuerpo muy visible, muy notorio, que llama la atención. No puedes decir no te necesito. Dice, de hecho, algunas de las partes menos notorias, estoy parafraseando, son los más indispensables. Como he dicho en algunas ocasiones, es común, ¿verdad?, a un matrimonio, unos novios, decir qué bonitos ojos tienes. Pero decir qué bonito hígado tienes, bueno, yo nunca lo he escuchado, sería medio extraño, ¿verdad? Para empezar, ni se ve, y no se ve muy bonito que digamos. Pero es indispensable, esos órganos internos son indispensables para que el cuerpo viva. Y así, en una manera similar, tenemos diferentes tareas, y la mayoría no son públicas. La mayoría de las tareas suceden abajo de la plataforma, detrás del escenario, pero son cruciales. Suceden en salones, suceden en el estacionamiento, suceden en sus casas, y son cruciales, son indispensables para que el cuerpo en conjunto esté funcionando. Ahora, algunos sienten que sí tienen el talento y tarea o llamado para estar en la plataforma, sobre todo de repente en la alabanza.
Y quiero darte dos consejos. Si tú sientes que debes de estar en la alabanza, número uno, asegúrate que Dios sí te dio ese talento, ¿sí? Porque si no te lo dio y te subimos todos, vamos a sufrir juntos, ¿sí? Entonces, asegúrate, porque a veces es nomás un sueño personal que realmente algo que Dios te dio. Yo no tengo ese talento de cantar, ¿sí? Si canto en la regadera hasta el agua deja de salir. Entonces yo entiendo perfectamente. Ahora, en segundo lugar, si sí consideras que hay algo de talento ahí, y esto se aplica a todas las áreas, lo que voy a decir ahora. Mientras Dios abre esa puerta, sé fiel en la oportunidad que te da el día de hoy. Sé fiel ahí y a la medida que se puede, desarrolla y crece en ese talento. Ve creciendo y permite que Dios vaya desarrollando la capacidad y, ojo, el carácter, porque a veces quiere tratar con áreas de carácter en nuestra vida antes de abrir puertas mayores. Entonces busquemos ser fiel en aquello que tenemos frente a nosotros. Como decía domingo pasado, seamos sensibles a las necesidades y oportunidades que Dios pone en mi camino y en mi corazón. Hay que aprovechar ellos, aun cuando no es algo que me agrada tanto, pero es una oportunidad que yo veo de servir al Señor. Al ser fiel ahí, es muchas veces el camino en lo cual Dios luego abre la puerta, la oportunidad para algo mayor o algo más realmente conforme a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Me hace pensar en la parábola de los talentos. La mayoría tal vez han escuchado, Jesús contó una parábola y en aquel tiempo una medida de mucho dinero se llamaba talento. Y bueno, ahora nosotros, como su aplicación es administrar no solo dinero, pero cualquier habilidad o cualquier regalo de Dios, es apropiado usar esa palabra talento como nosotros la conocemos, como habilidades también. El caso es de que en la parábola el amo le da a uno 5 talentos, al otro 2 y al tercero 1 talento. Muchos saben lo que sucedió. El que recibió 5 talentos los trabajó, fue fiel con ellos y se multiplicaron. Brincando al que recibió 1, él tomó una mala actitud. Él habla de que su amo es duro, es injusto, que tuvo temor, y el temor y el concepto equivocado de su amo lo paralizó y terminó enterrando su talento. Pero aquí creo que nuestro ejemplo es el de 2 talentos, porque él también pudiera haberse comparado con el de 5 y haber dicho: ay, pues yo tengo mucho menos que aquel, creo que los voy a enterrar. Pero no hizo eso. Tomó lo que tenía y fue fiel con aquello, y Dios provocó el milagro de la multiplicación. Porque cuando tú y yo seremos fieles con lo que Dios pone en nuestro camino, en nuestro corazón para hacer, viene ese milagro de la multiplicación. A veces toma tiempo, a veces toma formas muy diferentes a como las imaginamos, pero con el tiempo, créeme que si seguimos fielmente con lo que Dios pone en nuestras manos, se van a multiplicar. El mismo talento a veces se multiplica, o las oportunidades se multiplican. El ser manos y pies de Jesús es servirle activamente en la iglesia y fuera de la iglesia, en las necesidades y oportunidades que Dios pone en nosotros. Nuevamente, esto nace como una respuesta lógica a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. No por obligación, no por culpabilidad, por amor y agradecimiento a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Queremos ofrecernos a estar activos. Oh, yo quiero animarte. Si tú estás activo, ánimo, sigue adelante, sé fiel. Dios va a honrar eso. Si no has estado, empieza, actívate. Fíjate que ahí en Romanos 12 habla y suena casi repetitivo ahí cuando empieza a dar los ejemplos, como que nomás dice: y el que
es de compasión, tenga compasión. El que enseña, que enseñe. Pues, ¿por qué lo está diciendo? Creo que lo que está diciendo es: empieza. Hazlo como los anuncios de Nike. Just do it. Comienza a hacerlo, a activar con aquello que Dios ha puesto en tus manos, porque muchas veces es simplemente activándote que empieza a abrirse las cosas. A veces unos dicen: es que yo no sé realmente qué tiene Dios para mí. Empieza con lo que hay a tu alcance, empieza a servir con esa oportunidad, con esa necesidad, y muchas veces es precisamente cuando Dios ve ese paso de fidelidad, de activarte, que empieza a venir claridad. La visión empieza a aclararse, empezamos a entender mejor qué es lo que Dios tiene para nosotros. Termina el pasaje en Romanos 12:11, que seamos diligentes sirviendo al Señor con el fervor que da el Espíritu. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Es crucial mantener comunión con Dios, estar conectado con Él, o en oración, en adoración, en reflexionar en la palabra de Dios, la Biblia, porque a través de esa comunión con el Espíritu Santo es como podemos tener el fervor de seguir sirviendo. El entusiasmo natural se va acabando y se agota. Necesitamos un fervor que viene desde más profundo, del Espíritu Santo en nosotros. Tal vez tú te has estado cansando. Escúchame bien, Él quiere levantar nuevamente, avivar esa llama de fuego, de pasión, de fervor en tu interior. Pero va a ser a través del Espíritu Santo. Va a ser a través de esa comunión diaria con Él. Es la única manera que vamos a poder mantener ese fervor. Así que nos llama su cuerpo y compara a los creyentes a un cuerpo humano. Pero no es la única comparación. También nos compara a su novia. Y esto es, la verdad, impresionante. Que el Señor nos compare a su novia, considerando todos nuestros errores y fallas y deficiencias. Pero Él nos ama con un amor tan profundo, con una gracia tan extensa, que nos llama su novia. Ahora, esto nos debe de motivar a vivir por Él apasionadamente, pero también nos debe de dar un criterio de mucha prudencia de nuestra actitud hacia el resto de la iglesia, y hablo en general, no solo de esta comunidad y congregación, pero en general a los seguidores de Cristo Jesús. Si somos llamados la novia, habla de su amor por nosotros. Imagínate si alguien quería ser tu amigo, pero te dice: mira, me caes muy bien, pero no soporto a tu cónyuge, pero quiero ser muy buenos amigos. ¿Qué? No se vale, no se puede. Y algunos quieren tener una relación cercana con Dios, dicen: amo a Dios, pero no soporto a la iglesia. No funciona. Él la ama tanto que dio su vida por ella y nos llama su novia. Y necesitamos aprender a amar lo que Él ama, defender lo que Él defiende. Si no nos cegamos a errores y fallas, hay que orar por ello. Criticar es la cosa más fácil del mundo. Orar, eso sí, es de los que tienen el corazón allí en lo que Dios ama. Orar por esas fallas y deficiencias. Y ¿sabes qué? Aparte de orar, buscar ser parte de la solución. Buscar estar activamente sirviendo, que es parte de la solución. Porque la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría de los que más critican no están aportando nada a la iglesia. Están lejos, ahí nomás señalando errores y fallas. ¿Y sabes qué? Al Señor no le gusta, porque somos su novia. Entonces hay que amar lo que Él ama, defender lo que Él defiende y orar por ella.
Una comparación más nos llama la familia de la fe, dice la Escritura. Nos llama hermanos porque tenemos un Padre, nuestro Dios. Y saben que hay similitudes entre la familia de la fe y la familia natural. Todos sabemos que en una familia natural a veces tenemos diferencias, a veces hay pleitos, pero defendemos a nuestra familia. Si alguien más habla mal de nuestra familia, nos enojamos y defendemos, aunque estamos conscientes de errores y fallas que de hecho aún nosotros tenemos. Y sabes, hay algo en particular y quiero enfocarme en esto unos minutos. En una familia, cuando llega un nuevo miembro, normalmente porque nace un bebé, se hace muchas adaptaciones por amor a ese nuevo integrante de la familia. Se hace todo tipo de adaptación, nos estiramos en nuestro horario. Los que tienen niños chiquitos o bebés saben muy bien de lo que hablo, ¿verdad? Olvídate de dormir así 7, 8 horas continuas en la noche, no. Nos adaptamos en horario, nos adaptamos en comer. Ahora el restaurante fino es McDonald's porque tiene un área infantil, ¿verdad? Ahora nos adaptamos, conseguimos tal vez el asiento del carro y ahí nos andamos peleando con él y peleando con el niño para que se quede allí. Nos adaptamos en hábitos, en horarios, en presupuesto, en mil y un formas, porque amamos a ese nuevo miembro y buscamos darle lugar. Pues saben que queremos tener un corazón así aquí en Comunidad Olivo para los nuevos que llegan a este lugar, nuevos en la fe, jóvenes de edad, tener un corazón y una disposición de adaptarnos, de estirarnos, de dar lugar a ellos, aun cuando de repente esos ajustes son incómodos. Ahora quiero hacer una declaración: el mensaje no cambia, es la Biblia. El mensaje no puede cambiar, pero el método sí cambia. El contenido no cambia nunca, pero el contexto, la manera que se presenta cambia, se estira, se adapta para los nuevos que están llegando, para que puedan, para empezar, llegar. No poner barreras de tradición o religión que los ahuyenta, que puedan tener puertas abiertas para llegar y desear quedarse. A veces nos aferramos a cosas que son tradiciones o costumbres y las defendemos como si fuera una convicción bíblica. Pero si no viene en la Biblia, entonces es más bien una tradición o una costumbre. A lo mejor no es mala, pero debemos entender que cuando hay que hacer algún cambio y estirarnos y adaptarnos, si está conforme a la palabra de Dios, si no viola la palabra de Dios y abre la puerta que más conozcan las buenas noticias de Cristo Jesús y glorifiquen a Jesucristo, debemos estar dispuestos, como los que reciben un bebé en casa, estirarnos, adaptarnos para que más y más puedan llegar. Porque la pregunta se haría: ¿a quién le vamos a pedir tener la madurez para hacer ajustes? ¿Al bebé o al adulto? ¿Al niño pequeño o al adulto? Obviamente al adulto. De nuevo, sobre la base de obviamente que el mensaje no cambia, abierto a cambio en métodos para dar lugar a que más y más personas conozcan a Cristo Jesús. Oh, cuántos que son papás o que son abuelos, ¿qué harían no para tener a sus hijos y nietos que quieran estar en la iglesia, quieran estar adorando a Jesucristo? ¿Acaso no haríamos cualquier cosa? ¿Acaso no nos incomodaríamos para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan querer estar en la iglesia y adorar a Jesucristo? Pues esa es la mentalidad que hay que tener. Sí, aun si no son hijos biológicos, tener ese corazón, porque están en el corazón de nuestro Dios, que es la cabeza
cabeza de la iglesia, está en el corazón de Cristo Jesús. Saben, hay un caso en la Escritura que creo que nos ayuda a entender esto aún mejor. Lo he mencionado, lo quiero repetir. Es el caso de David, Saúl y Samuel. Vino un tiempo de cambio a Israel, vino un tiempo de transición a Israel, y cómo batallamos con eso. Y Dios le habló al profeta Samuel, quien había ungido al primer rey Saúl, quien era amigo de Saúl, pero Dios le dijo que era tiempo de cambio. Ya Saúl no podía seguir como rey, ahora iba a ungir a un jovencito llamado David. Y Samuel batalló con esto. De hecho, hay un versículo donde dice: y Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo? Ya tienes que soltarlo. Dice: y ponte en camino a ungir al hijo de Isaí, hablando de David. Era tiempo soltar lo que representaba el pasado y ponerse en camino a la visión que ahora Dios estaba dando. Y Samuel lo hizo, batalló, pero lo hizo, ¿sí? Y Dios llama a algunos aquí a ser esos Samueles, dispuestos a soltar el pasado y abrazar lo nuevo que Dios quiere hacer. Luego tenemos a David, que representa el que está dispuesto primero a pagar el precio en lo pequeño y privado. Él, cuando fue al día de la batalla que se presenta a Goliat, él dice: yo puedo pelear contra él. Él se ofrece. Entonces lo llevan ante el rey Saúl, y Saúl le dice: tú no puedes pelear contra ese gigante. Y se acuerdan lo que dijo David. Dijo: yo he matado a osos y leones cuidando las ovejas de mi padre. Fíjate, él arriesgando su vida, cuidando unas pocas ovejas en el desierto, así lo dijo su hermano mayor, cuidando esas ovejas de su padre, donde nadie lo estaba viendo. Tal vez hoy tú estás sirviendo y sientes que nadie te está viendo. El que realmente cuenta ve todo, y él ve si estás siendo fiel allí en ese lugar secreto, en ese lugar privado. Vale la pena seguir siendo fiel. ¿Sabes qué? Creo, más que por cuidar las ovejas, David arriesgó todo por cumplir su palabra, porque él había dado su palabra de cuidar esas ovejas. Entonces él fue íntegro, fue fiel en lo pequeño, en lo privado, y entonces Dios le abre las puertas. Ahora, cuando convence a Saúl, Saúl le trata de poner su armadura. Y aquí hay una lección increíble. Le quiere que use su armadura. Era buena armadura, le había servido a Saúl, pero no le servía a David. David era de otro tamaño y era de otro estilo. Él peleaba con una honda y una piedra. Y a veces nosotros los mayores queremos que a fuerzas los menores usen nuestra armadura, hablando simbólicamente, nuestro estilo, nuestras formas, nuestras maneras. Cuando cada generación trae sus propios estilos y formas, sus maneras, sus ondas si gustas, ¿verdad? A cada uno. Pero hay algunos que están en ese papel como Saúl, y queremos que se haga como a mí me gusta. Y no es que sea malo tu forma, tu armadura, pero vienen cambios y transiciones, y Dios usa nuevos métodos y maneras. No hay que resistirlo, porque Saúl resistió. Porque ya cuando David mató a Goliat y se volvió el héroe del pueblo, Saúl empezó a resistirlo. No resistas a los nuevos y lo nuevo que Dios quiere utilizar. Seamos como David, fiel en lo pequeño y privado, como Samuel, dispuesto a soltar el pasado y abrazar la visión de lo que Dios tiene para nosotros. Soy miembro no de un club donde quiero ser servido y que todo se haga conforme a mi preferencia, sino soy miembro del cuerpo de Cristo, donde quiero servir
para el bien del cuerpo y para agradar a la cabeza, Jesucristo. Primera de Corintios 9, versículo 19 a 23. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, lo escribe así: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Aquí está tan claro. Obviamente no dice: y para ganar a los pecadores me hice pecador, no. Pero sobre la base del que el mensaje no cambia, el método, el estilo. Aquí el mismo apóstol Pablo dice: me adapto al público al que quiero ganar. Me adapto para que me escuchen. Y Jesús era el máximo en esto. Iba al lugar donde la gente se encontraba, hablaba el idioma que podían entender. Y nosotros necesitamos tener ese corazón, esta disposición, adaptarnos a la nueva generación, adaptarnos a las necesidades actuales, jamás diluyendo el mensaje de la Biblia. Pero el método, repito, va cambiando, no aferrándome a mi armadura como Saúl, dando lugar a que ahora habrá nuevas maneras de llevar ese mismo mensaje a muchos que lo necesitan. Dijo: todo esto lo hago por causa del evangelio, de que las buenas noticias, de que la condena fue pagada y ya no hay condenación, de que ya la culpa fue llevada por Jesucristo y ahora hay justificación por Él. Oh, hay tantos que necesitan escuchar ese mensaje. Hay que estirarnos a buscar todas las formas que Dios quiere que ellos lo escuchen. Termino el día de hoy con una ilustración, algunos tal vez ya la han escuchado, de una isla gobernada por animales, y se llegó el rumor a esa isla de que iba a haber una invasión. Entonces estaban todos preocupados y se llamó a una junta de emergencia del comité ejecutivo, que consistía de un pez, un águila y un tigre. No es el libro de la selva, no, esta es otra cosa. Entonces se junta el comité y empiezan a discutir pues por dónde va a venir la invasión y cómo debemos de prepararnos. Entonces el pez dice: pues somos una isla, ha de ser un ataque por el agua, es lo lógico, así que lo más importante es la natación. Esto es la prioridad para todos. Así que hay que entrenar y trabajar en la natación. Pues él se echa y como pez en el agua, ¿verdad? Literalmente, buenísimo para la natación. El tigre se echa y ahí medio avanza, medio débil, pero más o menos. El águila muy débil en natación. Pero el tigre argumenta: no, a mí se me hace que ya están en el otro lado de la isla y vienen para acá. Lo más importante es correr y brincar para enfrentarlos. Y él les pone el ejemplo. Impresionante el tigre. Entonces el águila trata de correr y se ve muy débil, pero el pez ridículo en su intento de correr y brincar. Pero entonces el águila opina: no, ha de ser una invasión aérea. Lo más importante es volar, y se lanza. Y no, pues increíble para volar. Entonces el tigre pues da unos brincos, pero realmente no puede volar, y el pez nuevamente queda en ridículo intentando volar. Entonces se juntan y empiezan a discutir, y cada uno está aferrado a su posición, y esto es lo más importante. Y mientras discuten, llegó la invasión y arrasó con la isla. Perdón que no tiene un final feliz, pero la moraleja espero que sea clara.
Mientras si nosotros nos aferramos y nos enfocamos en qué es lo que yo creo es lo más importante y conforme a mi preferencia, en vez de decir, Señor, haz las cosas como tú quieres y yo voy a estar listo y dispuesto a estirarme. Mientras nos aferramos a discusiones de gustos, de tradiciones, de costumbres, el enemigo sigue ganando ventaja. Mejor hay que dejar las cosas secundarias a un lado y enfocarnos en lo que sí nos une, que somos un solo cuerpo con una cabeza, Jesucristo, una familia con un Padre, nuestro Dios, una novia que quiere intimidad con Él, con pureza y pasión, dejando lo demás a un lado, una familia que quiere que muchos y muchos nuevos lleguen y entren a esta familia, porque ese es el deseo del Padre, ese es el corazón del Padre. Que Él lo ponga en cada uno de nosotros.